Y seguimos con más el archivo de los medios y en el día de hoy salió una nota en Tiempo Argentino donde informa que cerraron la mitad de los centros de acceso a la justicia en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires por orden del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. Se produjo el cierre de 8 CAJ, que son estos centros de acceso a la justicia. En la capital advierten que vecinas y vecinos perderán asesoramiento en causas de violencia de género, obtención de DNI, alimentos, así como la atención psicológica gratuita y asesoramiento de trabajadores sociales. Bueno, esto forma parte del plan de ajuste que tiene este gobierno, donde prácticamente lo que importa es el número en la planilla de Excel y la gente queda a un costado. Por esa razón estamos en comunicación con Guillermina Greco, que es abogada y coordinadora del programa de acceso a la justicia de ASIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Guillermina, ¿cómo estás? Te saludo aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Esteban? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos. Bueno, contanos acerca de esta decisión del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cunio Libarona, de cerrar estos centros de acceso a la justicia en la ciudad de Buenos Aires que hacían un fuerte aporte, ¿no?, para aquellos que estaban cerca de esos centros, en los barrios, imagino, más vulnerables también, y con la posibilidad de trámites que ahora se van a perder o tendrán que irse a otros lados a hacer estos trámites que se podían recurrir allí a estos centros de acceso a la justicia, ¿no?, a obtención de DNI, alimentos, causas por violencia de género, asesoramiento. Contanos, ¿cómo es esto? Sí, Esteban, mira, la verdad es que los centros de acceso a la justicia son una política pública que tiene más de 15 años en el país. En la ciudad de Buenos Aires había 16 de estos centros y la semana pasada se tomó la decisión de cerrar 8 de estos 16, que además son la totalidad de los centros que había dentro de la ciudad. O sea, el día de hoy, con estos cierres, los barrios populares de la ciudad ya no tienen centros de acceso a la justicia, los que quedaron en otros barrios de la ciudad. Y efectivamente, como decías, los centros de acceso a la justicia lo que hacen es brindar atención legal primaria, o sea, esas primeras consultas, esas primeras dudas, esos primeros asesoramientos en temas de todo tipo, desde DNI hasta temas de violencia de género, hasta temas vinculados a derechos de familia, hasta problemas entre vecinos, víctimas de delitos, bueno, de temas que se atendían desde una mirada, como también vos bien decías, interdisciplinaria, o sea, no eran solamente abogados y abogadas, o no son solamente abogados y abogadas, sino que también hay trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, la idea de que un equipo interdisciplinario pueda atender de forma integral a las personas que más vulneraciones sufren y un poco tener presencia del Estado en los lugares más postergados para poder efectivizar el derecho de acceso a la justicia a las comunidades, que este cierre sin duda afecta. El ministro de Justicia, Cunio Libarona, esgrimió que el recorte de estos centros tiene que ver con una caja política, ¿no?, que esto se utilizaba como caja política y que no va a estar más. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, hay dos cosas para decir. Lo primero, vinculado al nivel de presupuesto que demandan estos centros, es que como política pública el nivel de presupuesto que tienen los centros es bajísimo. O sea, no es que es una política pública cara, ni mucho menos. Yo entiendo que quizás cuando un ministro lo pone en términos de millones de pesos, a todo el mundo le suena como que es una barbaridad de dinero, porque lo es para una persona corriente, pero en términos de lo que sale una política pública del Estado, los centros de acceso a la justicia no son una política pública que demande demasiados recursos económicos. Es más, todos los centros que han cerrado son centros que ni siquiera tenían que pagar un contrato de alquiler. Usaban en préstamos salones prestados por parroquias adentro de las villas o oficinas públicas de otros organismos que necesitaban un espacio, digamos. Entonces ya desde el vamos no es un programa que requiera de una erogación presupuestaria muy grande. Sí. Y respecto de si son usados políticamente o lo que fuera, nosotros lo que hicimos cuando se conoció una primera noticia, una primera resolución del Ministerio que indicaba que los iban a sacar, fue preguntar, bueno, en base a qué auditorías, qué denuncias, qué era lo que ellos habían visto que los hacían pensar en este tipo de cosas, ¿no?, en que fueran una caja de la política o algo así. La realidad es que a ese pedido de acceso a la información pública que hicimos desde allí nos contestaron en una parte y en otra parte que es la vinculada a esto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Nos dijeron que todavía lo estaban evaluando, lo que nos ha... Ahora ahí se está cortando, se está perdiendo la comunicación.
Estamos hablando con Guillermina Greco. A ver, Guillermina, si puedes ubicarte en un lugar que tengas mejor señal. Ahora voy a moverme un poco hacia la ventana. Sí, no sé dónde me perdieron. No, justamente cuando estabas contando acerca de si había causas o denuncias para ver dónde estaba la caja política, para conocer las irregularidades y que todavía no habían dado a conocer nada al respecto, ningún tipo de información como para ventilar dónde estaba ahí el agujero negro donde se iba la plata. Exacto. La realidad es que nosotros preguntamos puntualmente si hay denuncias, si hay auditorías, si hay relevamientos, como para entender un poco los fundamentos o las razones detrás de esta decisión. Y el propio ministerio hasta ahora lo que contestó es que están realizando esos relevamientos, pero no nos dieron ningún argumento o razón concluyente, sino más bien que es algo que están estudiando. Pero bueno, sin embargo, han avanzado en el cierre de estos centros. Yo estoy viendo que las ubicaciones de estos centros de acceso a la justicia estaban en las villas 15, 20, 21, 11, 14, Barrio Mujica, Villa Soldati, Barrio Mitre, digamos, lugares donde hay gente vulnerable que seguramente si le ocurre algo que tenga que ver con acceso a la justicia o que tengan que recurrir a la justicia, es mucho más fácil ir a un lugar que está dentro de su barrio y preguntar que tener que ir a otro lado. ¿A dónde se va la gente que vive en esos barrios para acudir al Poder Judicial y que los ayuden con estos trámites que lo hacían en estos centros? Mira, es como decís, quienes trabajamos en acceso a la justicia siempre hablamos como de barreras, ¿no? De que las personas para tener justicia efectivamente se enfrentan a barreras de todo tipo. Algunas son económicas, no tener el dinero para pagar un abogado, por ejemplo. Otras son de distancia con los centros, de barreras simbólicas que tienen que ver con tener que ir a un lugar que quizás en kilómetros no te es tan lejos, pero tener que ir a tribunales y enfrentarte a un lenguaje, a una mirada por parte de quien trabaja o a un entorno que no te es familiar, que no te es amigable, implica un obstáculo. Entonces, esta idea de los centros de acceso a la justicia, de ser descentralizados, de tener asiento en los mismos barrios, en las mismas comunidades, eso genera lazos de confianza, eso hace tener otro tipo de cercanía, y entonces el resultado es que las personas van antes, digamos, antes de que el conflicto escale, antes de que las cosas estén en los peores estados o las peores condiciones, vos podés encontrar un primer asesoramiento por parte de alguien que es cercano a vos, no solo en distancia, sino porque está en tu barrio y entiende la situación por la que estás pasando probablemente. Incluso, lo que sucede también es que muchos de los que viven en los barrios vulnerables desconocen completamente el funcionamiento de la justicia, desconocen completamente el derecho que tiene esta persona a hacer un reclamo, a hacer una denuncia, a defenderse, etcétera. Y esto también, el hecho de que haya un centro en su barrio facilita el acceso para reconocer sus propios derechos y salir a defenderse. Ocurrió un accidente de tránsito, que muchas veces ocurre, y vas a un abogado o alguien se ofrece como abogado y te dicen no hay nada para hacer, no hay solución, y realmente hay herramientas para que las personas puedan defenderse, ir a la justicia, defender sus propios derechos, etcétera. Y bueno, esto también es importante porque al desconocer cómo funciona la justicia, si no tenés un lugar a dónde ir, a veces como que es todo más engorroso. Son 100%, aparte sistemas que son de por sí lejos y complicados, o sea, incluso a propios abogados o personas que tienen recorridos vinculados con el derecho o con la justicia, entender las diferentes defensorías, las diferentes fiscalías, los diferentes juzgados, a dónde voy por el tema A, a dónde por el tema B, digo, no es un sistema amigable para que cualquiera navegue y perfectamente a dónde ir, qué hacer, qué derechos tiene, dónde denuncia, tal o cual cosa. Entonces, los centros ahí juegan un rol fundamental en esto, en que las personas entiendan cuál es el derecho que está en juego y puedan entender a dónde tienen que ir para reclamar qué cosa, puedan hacerlo acompañadas, puedan tener mejores resultados. Bien. Guillermina, te queremos agradecer por este contacto. Gracias a ustedes.